Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un honor y un placer estar en este episodio 2 de Lo Escuchaste en Línea, transmitido desde la unidad o desde el programa de educación a distancia de la Universidad del Salvador. Me acompaña la Liga del Mira, con quien vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Nos acompaña la licenciada Rosario Villalta. Ella es de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad de la Universidad de El Salvador, y es que vamos a estar hablando sobre este tema muy, pero muy importante que viene unido con el tema de nuevo ingreso, porque sabemos de que la Universidad de El Salvador está avanzando en este tema de la inclusión de personas con discapacidad. Y si pues usted quiere ingresar a la Universidad del Salvador, conoce a alguien, pues le invitamos a que pueda compartir esta transmisión de Facebook. Y también pues acá abajito nos estará acompañando Sofía Humansor. Ella es intérprete de LESA, lenguaje de señas salvadoreña. Vamos a comenzar. Edelmira, Rosario, ¿cómo están? Un tema muy importante que debemos de tratar siempre. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Agradecer a los organizadores de este conversatorio. Es importante la temática de inclusión a nivel de educación superior y también a nivel nacional. Sí, es cierto. Bueno, de hecho, en nuestro país existe una ley especial de inclusión de las personas con discapacidad. Esta ley es reciente, este año entró en vigencia, ¿verdad? Ya que anteriormente había otra normativa, pero sí vemos que ahí incluye nuevas regulaciones, ¿verdad? En cuanto al trato, la inclusión hacia las personas con discapacidad. Y bueno, también la Universidad de El Salvador tiene la unidad de atención a estudiantes con discapacidad. Mucha gente quizás ignora esta situación, ¿verdad? Pero ya tiene años de estar funcionando la unidad. Desde 2014 hablamos, ¿verdad? Antes de comenzar con este programa. Y yo creo que es importante, ¿verdad? Hacer énfasis o tratar, licenciada, ¿considera usted que el país ha avanzado en el tema de la inclusión con personas con discapacidad? Se han realizado esfuerzos significativos, importantes, para poder volver nuestra sociedad más inclusiva. Y la Universidad de El Salvador, consciente de estos cambios y siempre a la vanguardia, en correspondencia también con el marco legal de las personas con discapacidad, como lo mencionaba la licenciada Edelmira. Hay una serie de documentos legales que nuestro país es firmante de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad desde el año 2006, y en el año 2002 se crea un acuerdo legislativo, la Ley de Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad. En enero de este año entra en vigencia la Ley Especial de Inclusión, que viene a sustituir esta Ley de Equiparación de Oportunidades, que busca fortalecer precisamente algunos artículos del anterior. Perdón, solo quería... Sí. Y como Universidad de El Salvador contamos desde el año 2013 con la política de educación superior inclusiva para estudiantes con discapacidad. Es bien importante saber sobre este tipo de temas, sí, porque yo se lo mencionaba, ¿verdad? Desde que uno está en la escuela, a veces desconoce este tipo de temas que son muy importantes, porque a veces uno con las palabras o incluso haciendo diminutivos de la discapacidad de las personas está discriminándolas, ¿verdad? Hay una serie de términos de uso peyorativo. En este caso, influye mucho el enfoque de la discapacidad y cómo ha venido evolucionando. Y junto a estos enfoques, la conceptualización. El primer enfoque es el de prescindencia, donde hay dos momentos. El modelo de eugenésico es en la edad media, sobre todo en las culturas griegas, romanas, que era un periodo de lucha, de guerra. Se buscaba un estereotipo de persona ideal, ¿verdad? Y todos aquellos niños que nacían con algún tipo de discapacidad eran asesinados en aquel momento.
Luego, con el nacimiento del cristianismo, nace el otro submodelo, que es de caridad, pero siempre se buscaba prescindir de la persona con discapacidad. Sí. En este caso, este enfoque ha generado este uso de términos, ¿verdad? Y de lástima hacia las personas con discapacidad. Licenciada, pero hemos visto que conforme va pasando el tiempo, como que se van eliminando ese tipo de estereotipos y en la medida de lo posible se va tratando de ser más inclusivos con este tipo bueno, en este caso de estudiantes, ¿verdad? Incluso tratar de apoyarlos en lo que conocemos nosotros de la modalidad de línea y a distancia. Hay 25 estudiantes con discapacidad que, bueno, la unidad de atención a estudiantes con discapacidad en algún momento les ha brindado servicios, ya sea impresión de material bibliográfico en sistema Braille. Y hace poco también, el viernes, entrevistamos a Luis. Y de hecho, ese caso también quería mencionarlo. Luis se va a graduar este día, ¿verdad? Ahora se gradúa a las 4. Y también invitarle, ¿verdad? Que estén pendientes siempre de nuestras publicaciones de Facebook. Al terminar Sí. este podcast, si usted baja ahí en el Facebook, en el teléfono, en la computadora, va a encontrar ese video donde se habla la vida de Luis, la vida tanto de estudiante y también su vida personal. Él es padre de familia, si no padre de estoy familia, muy equivocado. sí. Y ustedes también le brindaron a él un intérprete 4 de sus 5 años de carrera, ¿verdad? Es muy admirable esto, ¿verdad? Que una persona se graduó en el tiempo ya establecido y era lo que yo le mencionaba a usted, ¿verdad? Que muchas veces las personas tienen el pensamiento en creer que una persona con discapacidad no tiene derecho a superarse y eso no es así. Y es importante ustedes como unidad y en sí la universidad que ha venido a romper ese paradigma. Incluso, bueno, el eslogan es calidad, acceso, inclusión para las carreras en la modalidad en línea y a distancia. Entonces, muchos estudiantes que a veces tienen discapacidad, la modalidad presencial se les dificulta por la movilidad y en cambio con las carreras en línea, desde su casa pueden conectarse si ellos tienen acceso a internet, que ya no tienen esa dificultad para desplazarse. Y en el caso de Luis nos pareció interesante que el mismo intérprete que se le asigna desde el inicio, él lo asiste hasta que finaliza la carrera. Así es, así es. Quería comentar que precisamente este cambio de enfoques, porque después del de presidencia continúa el médico rehabilitador y actualmente el modelo social de derechos, donde se cambia el concepto, ¿verdad? Ahora ya no se maneja capacidades especiales o inválido, minusválido, discapacitado, sino personas con discapacidad, anteponiendo el hecho que son personas y que tienen las mismas garantías constitucionales. Y la universidad, consciente de este caso, ha generado una serie de acciones positivas con la creación, ya mencionábamos, de la política, la creación y puesta en funcionamiento de esta unidad de atención a estudiantes con discapacidad, y una serie de programas, entre esos el que ustedes comentaban, de asignación de intérpretes de lengua de señas para estudiantes con discapacidad auditiva. Este programa, este servicio se está asignando desde el proceso de ingreso universitario. Al momento que la persona se registra en el formulario de inscripción, se pregunta si presenta algún tipo de discapacidad y cuál es este tipo de discapacidad, a fin de generar todos los ajustes razonables y ayudas técnicas que el aspirante requiere, ¿verdad? Eso mirábamos la vez pasada con la ingeniera Carolina, con la jefa de ingreso universitario, la importancia que el aspirante pueda consignar en el registro de aspirante la discapacidad que posea para que se le pueda proporcionar la asistencia correspondiente, ya que la unidad que usted preside tiene una coordinación con la unidad de ingreso universitario y después con las administraciones académicas para tener el listado de estudiantes, ¿verdad?, que tienen discapacidad y que requieren el apoyo de la unidad, ya sea procesos académicos o administrativos. Y eso siento también que eso es muy importante porque habla muy bien de la universidad, pero ¿qué tal en el tema de país, en el tema de nación? ¿Cómo ve usted este tema? ¿También se ha avanzado con las políticas? ¿Cree que ha habido un retroceso? ¿Cómo lo ve a nivel nacional?
Es importante destacar que hay esfuerzos significativos. Yo explicaba que hay una serie de documentos legales. Lamentablemente, en muchos casos, es letra muerta. No se está desarrollando de la manera que esperamos o de la manera más adecuada, como es el caso de la contratación de profesionales con discapacidad. Es un punto importante. La universidad ha graduado a la fecha desde la creación de la unidad alrededor de 50 profesionales con discapacidad de diferentes carreras, pero es el 10% de esa cantidad que ha logrado emplearse. ¿Y actualmente cuántos estudiantes hay en la unidad que ustedes tienen activos para el ciclo 1, año 2022, estamos cuantificando a 120 estudiantes con discapacidad. Dentro de este número tenemos 25 que han optado por una carrera en la modalidad a distancia, previendo también que es una oportunidad porque ellos se ahorran, por ejemplo, el tener que invertir en un transporte privado, ya que a nivel de país, que estábamos hablando de las políticas, no contamos con un sistema de transporte adecuado a estas particularidades que presentan las personas con discapacidad física por el uso de sus ayudas técnicas, como en este caso la silla de ruedas, ¿verdad? Y es que no hace falta esa concientización, ese deseo de la igualdad que a veces hace falta en las personas o en la sociedad, porque se habla de igualdad en un cierto sector de la sociedad que pues sabemos que es importante, pero a veces se deja de lado el tema de la discapacidad y pues usted lo decía, que son personas y muchos de ellos son estudiantes talentosos, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Luis, que insisto que vayan a ver el video, es un estudiante que se graduó con un honorífico, a pesar de ser un estudiante con discapacidad, eso no fue un impedimento para él, más bien creo que fue un reto, el hecho de querer salir adelante y demostrar. Es un motivo de inspiración el que Luis haya culminado su carrera, que sea con honorífico, todas las barreras que en un determinado momento él pudo enfrentar, pues que las superó. Y a raíz de, bueno, el caso de él manifestaba de que, bueno, con la modalidad, cuando tenían tutorías presenciales, le asistía el intérprete. Luego que a raíz de la pandemia todo fue virtual, por él fue que se gestionó, nos comentaba, que las tutorías tuvieran lectura abajo para que subtítulos, para que él pudiera estar presente y saber qué es lo que se decía en la tutoría, ya que no estaba el intérprete que lo asistía cuando había tutoría presencial. Y también considero que es importante mencionar que también ustedes les asisten a los estudiantes con discapacidad cuando ellos van a hacer algún trámite en la unidad de estudios socioeconómicos, que al igual que todo estudiante tiene derecho a una beca, siempre y cuando se cumplan los requisitos, ¿verdad? Que por cierto, eso sería otro tema importante también con la unidad de estudios socioeconómicos, los servicios que a los cuales uno puede acceder, y la verdad es que el hecho de que sea un estudiante con discapacidad no quiere decir de que, por ejemplo, también no puede acceder a hacer otro tipo de actividades, no sé, deportivas o incluso artísticas, de las cuales pues la universidad tiene para sus estudiantes. Pero, por ejemplo, ¿cómo hace una persona en silla de ruedas dentro del campus? Sé que tienen muchos casos ustedes. Quisiera primero aclarar que la discapacidad no está en la persona. La discapacidad se presenta en la interacción con el entorno y al presentarse estas barreras, ahí se origina la discapacidad. Es decir, por ejemplo, la falta de formatos accesibles en cuanto a bibliografía, información, infraestructura, sin contar con ascensores, por ejemplo, en edificios de 2, 3 niveles. La discapacidad no está en la persona usuaria de silla de ruedas, sino en el entorno, en el edificio que no cuenta con la norma técnica de accesibilidad, en este caso, ¿verdad? Quería mencionar también que muchas personas a diario me preguntan cómo dirigirse a una persona con discapacidad y cuáles son los derechos de las personas con discapacidad, pero es importante aclarar que los derechos de las personas con discapacidad son las mismas garantías constitucionales que cualquier persona
tenga o no tenga discapacidad, son los mismos derechos. Pero históricamente estos han sido vulnerados. Hablamos en general, ¿verdad? Cuando no encontramos entornos accesibles, cuando la información solo se encuentra en un formato que no prevé las necesidades de una persona con discapacidad visual, por ejemplo, o auditiva. Como ustedes mencionaban los casos, cuando no existe el subtítulo en los videos, por ejemplo, o la interpretación de lengua de señas, o esos no cuentan con audio, esta información no puede llegar a las personas que presentan deficiencias específicas, ¿verdad? En este caso, visuales, auditivas o físicas. Pero la universidad ha hecho un esfuerzo importante en cuanto a accesibilidad física. Contamos en un 80% con gradas con pasamanos, se han construido rampas en los principales accesos, tenemos ya parqueos señalizados para el uso exclusivo de personas con discapacidad, entre otros aspectos, infraestructura de baños sanitarios con estas normativas de accesibilidad para que sea funcional para la persona. También entra la cultura del estudiante, del trabajador y también como del ciudadano, porque sí, en todos los lugares hemos visto señalizados los parqueos que son para esta población y en ocasiones las personas lo vulneran, o sea, sí. Eso está vulnerando completamente el derecho de la persona con discapacidad. Debemos educarnos bastante en ese sentido, porque a veces está el estacionamiento designado y viene alguien que no encontró parqueo, el primero que ve y utiliza ese estacionamiento. Así es. Entonces no hay respeto. O se tiene la idea que este tipo de ajustes razonables es un privilegio para las personas con discapacidad, pero en este caso es el mismo derecho que cualquier otra persona, solamente que en estos casos los parqueos requieren de ciertas medidas para que la persona pueda estacionar el vehículo y tener el espacio necesario para ubicar su silla de ruedas y realizar el traslado, ¿verdad? Desde el vehículo hacia la silla. Y luego hasta la oficina. Es por eso que tienen unas medidas más amplias que los parqueos convencionales. Sí. Sin embargo, como explicaba el compañero, el licenciado, hay respeto hacia estos espacios, no solamente en las instituciones educativas, sino lo pueden ustedes observar en general, en los centros comerciales. También este tipo, bueno, esta población tiene un tipo de placa especial, ¿verdad? Me he fijado que tienen un tipo de placa especial, y en ocasiones pues también hay un irrespeto a ello. Entonces, sí, es necesario educarnos, creo que como sociedad debemos comenzar a ser un poco más abiertos con este tipo de temas, comenzar desde el lenguaje. Sabemos que de ahora en adelante cómo se le debe llamar, cómo se deben de tratar con respeto, con igualdad, porque ellos no son menos que nosotros, usted ya lo explicaba, ¿verdad? Tocando un poco también del tema universitario, hace un año se graduó un estudiante no vidente que él hizo la tesis en método Braille. Desconozco si es el mismo caso que yo conocí algunos años de Armando, un estudiante de periodismo, no sé si es el mismo. Así es el mismo. Él fue la primera tesis en Braille que se presentó, ¿verdad? Incluso fue hasta la Asamblea Legislativa. En esa ocasión me acuerdo que lo acompañamos con gente del Departamento de Periodismo y fue algo novedoso en ese momento y sigue siendo algo novedoso. Sí, se realizó la gestión con la Asamblea Legislativa porque era la institución que contaba con una impresora de lectoescritura Braille. Actualmente nuestra universidad ya cuenta con una impresora en este sistema. Licenciada, y también cuando son clases presenciales, los estudiantes de la modalidad presencial, si hay alguno que utiliza silla de rueda, también se está en el pendiente de asignarles un aula en la primera planta, porque hay clases que se reciben en segunda o tercera planta. Entonces, parte de la inclusión, el estar pendiente que los planificadores que asignan los grupos de clases, donde haya un estudiante que utiliza silla de rueda, la programan en una primera planta, ¿verdad? Sí, es todo un esfuerzo, un trabajo en equipo, un trabajo articulado entre diferentes unidades al interior de la UES. Y en este caso, la unidad de ingreso universitario, la unidad de atención a estudiantes con discapacidad,
las diferentes administraciones académicas de las sedes en occidente, oriente del país, la sede paracentral y las 9 facultades en el campus central. Es todo un trabajo coordinado que es un trabajo coordinado. También la unidad de bienestar universitario en algunos procesos de atención, en este caso por los exámenes clínicos que se realizan. Y quería mencionar que, volviendo al tema del registro, precisamente se pregunta en el formulario si presentan un tipo de discapacidad para realizar todos estos ajustes razonables. Cuando el aspirante se registra en el sistema. Cuando es aspirante, se pregunta y luego nosotros nos ponemos en contacto con esta persona. Desde la unidad de ingreso universitario se le facilita un número con el cual nos pueden contactar. Nosotros realizamos una pequeña entrevista para conocer cuáles van a ser los apoyos que debemos generar, pero en general el día de la prueba los aspirantes son ubicados en una aula de fácil acceso, con las condiciones de accesibilidad. Se asignan intérpretes de lengua de señas, en el caso de las personas con discapacidad auditiva, se asignan tutores en el caso de las personas ciegas o de baja visión o con la falta de alguno de los miembros superiores. Depende, ¿verdad?, del tipo de discapacidad que les ayuda a darle lectura a los ítems. Si la persona solicita que quiere esta prueba de conocimientos en el sistema de lectoescritura braille, se le imprime el test en este formato. Posteriormente, que ellos ya forman parte de la comunidad universitaria, se hacen estas gestiones para brindarles el acompañamiento en todos los trámites académicos administrativos, desde la inscripción de asignaturas hasta el llenado del formulario del expediente de graduación en línea, por ejemplo. Licenciada, y bueno, desde que inicia el proceso de ingreso, que es de mayo a septiembre aproximadamente, inicia el curso de refuerzo en línea también. Entonces, en este caso, que hay material de lectura para que se preparen y lleguen al día del examen con los contenidos frescos. También se le da una asistencia durante el desarrollo de este curso de refuerzo, si ellos lo requieren, o ustedes coordinan con el desarrollador del curso. Lo que hacemos actualmente es facilitar toda esa información en un formato accesible, en este caso para las personas con discapacidad visual. Con audio. Se les entrega todo el temario en formato de audio. Sí. Y dependiendo de cada tipo de discapacidad, ¿verdad? Todo se les entrega para que tengan esa facilidad de acceder, y ellos en sus dudas las van externando, y con el equipo de intérpretes, en el caso de las personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, se les va facilitando este proceso. Para la realización de estos materiales, ¿ustedes se abocan a otro tipo de unidades o son ustedes los que realizan, por ejemplo, estos audios, estos videos? La unidad realiza, ese es otro de los servicios que brindamos a los estudiantes con discapacidad, la conversión de la información en formatos accesibles, y en este caso en formato de audio, como explicaba, ¿verdad? Una impresión con el braille. Dependiendo de lo que vaya solicitando el estudiante. Y bueno, hablaba de que cuando se arman los grupos de clase en los interciclos, siempre se toman en cuenta, ¿verdad? Cuando hay estudiantes con alguna discapacidad, que el aula donde van a recibir la clase no sea de difícil acceso para ellos. Pero ya a la hora del desarrollo de toda la materia durante el ciclo, existe una normativa donde se adecúa el maestro, que tiene que haber, también el maestro tiene que adecuarse a la persona que está recibiendo su materia. Exactamente, como explicabas, el entorno el que tiene que adecuarse y no la persona con discapacidad, porque la discapacidad se presenta cuando existen estas barreras de interacción, en la interacción, que impiden su plena participación. Para poner un ejemplo específico, si una persona quiere acceder a una biblioteca y prestar un material que se encuentra en el segundo nivel, si la persona ingresa al edificio, hay una rampa, logra acceder al primer nivel, no hay discapacidad.
La discapacidad se presenta cuando a la persona le explican que ese material bibliográfico está ubicado en el segundo nivel, pero este edificio no cuenta con un ascensor ni con una rampa que le permita acceder al segundo nivel. Entonces quiere decir que la discapacidad no está en la persona, sino es el entorno, y ese es el que se tiene que adecuar. En este caso, la persona que está brindando el servicio tiene que bajar el material al primer nivel. Quería comentar que la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad coordina con las administraciones académicas y los jefes de departamento para ubicar a todos aquellos estudiantes con algún tipo de discapacidad física y también visual, los grupos de clase en los primeros niveles, a fin de derribar esta barrera, ¿verdad? Que no se tenga que arriesgar la persona a subir al segundo nivel. Eso se realiza cada ciclo. Al inicio del ciclo se envía el dato para que pueda realizarse esa distribución de locales. Sí, licenciada, usted comentaba que se ponen en contacto con el estudiante desde que inicia el proceso desde el proceso de ingreso. Pero también ellos en un determinado momento pueden contactar con ustedes. La unidad tiene su número de teléfono y tienen página de Facebook para que puedan contactarlos cuando ellos requieran algún servicio. Así de es. su unidad. Sí. Pueden contactarnos a través de las redes sociales, Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad. Así se llama la página. Hay una página de la Asociación General de Estudiantes con Discapacidad también, AGEDUES, y tenemos un correo, atención_ecd@ues.edu.sv. Y también pueden contactarnos a través del teléfono 70 71 0067. Interesante, Lic. Con este tema también estábamos viendo hace poco por ahí que la unidad coordina un diplomado dirigido a docentes y sector administrativo acerca de la atención a estudiantes con discapacidad. La Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad ha desarrollado una serie de esfuerzos de sensibilización, concientización a través del despliegue de campañas de sensibilización, talleres informativos, cursos de lengua de señas, cursos de lectoescritura del sistema Braille, que han sido dirigidos con convocatoria abiertas y de forma gratuita. Hemos tenido también encuentros entre universidades con el tema de discapacidad y también del enfoque de género. Y para este año tenemos la primera edición del diplomado de atención a estudiantes con discapacidad con enfoque de derecho y enfoque de género, dirigido específicamente al personal docente y administrativo de nuestra universidad, conscientes de que debemos de capacitar, formar a nuestro personal y dotarle de esas herramientas para poder volver más inclusivos los procesos de enseñanza-aprendizaje, de evaluación y también de los servicios que presta nuestra universidad. ¿Y cuáles serían algunas recomendaciones que usted podría darle a los catedráticos, a los maestros también de las escuelas, de los colegios que tienen a personas con discapacidad en sus aulas? ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted podría darle? Lo más importante es dirigirse directamente a la persona con discapacidad. Por eso mencionaba que a diario me preguntan cómo dirigirse a una persona y debemos de dirigirnos por su nombre, preguntarle a la persona cuál es su nombre, conocer cuáles son los apoyos con los que esta persona cuenta, si tiene servicio a internet, por ejemplo, en este caso que hemos estado desarrollando todas las actividades de forma virtual, si cuenta con servicio de internet, si tiene un teléfono de alta gama, si cuenta con computadora, todo el equipo tecnológico con el que cuenta, cómo ha sido su proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel de educación básica y media, y preguntarle específicamente a la persona qué adecuaciones son las que requiere. En este caso, por ejemplo, una persona con baja visión, alguno de los ajustes que requiere es ampliarle los textos con un número de fuente mayor, ¿verdad? A la convencional, que es un número de fuente número 12, por ejemplo. Ellos requieren entre 20 y 24, depende el grado de discapacidad que presente esta persona.
Licenciada, también la universidad firma convenios con otras instituciones para atender en la medida de lo posible de la mejor forma a los estudiantes con discapacidad, ¿verdad? Trabajamos actualmente con la RIES, que es una red interinstitucional de instituciones de educación superior de El Salvador, con personal del CONAIPD, del ISRI, entre otras instituciones, la Liga Española de Educación, la AECID, entre otras instituciones con las que estamos desarrollando esfuerzos. Precisamente este diplomado ha sido gestionado con CIDEP y la AECID. Y hablando ya del tema en educación, que también es muy importante, ¿considera que la educación en línea o la modalidad a la cual la pandemia nos adecuó ha sido de mucha ventaja para las personas con discapacidad a la hora de querer superarse académicamente? Esta experiencia tiene desventajas y tiene ventajas también, ¿verdad? Porque nadie estaba preparado. Hay ciertas desventajas porque no hay una plataforma estándar que todos utilicemos y que estemos formados para poder utilizarla. Y lo que explicábamos, ¿verdad? Los formatos accesibles. Muchas veces se proyectan diapositivas, pero no tenemos ese conocimiento para poder ir describiendo las imágenes o leer el texto en el caso de las personas con discapacidad visual que requieren de ese tipo de especificaciones, o no se cuenta con el recuadro en lengua de señas o el subtítulo en el caso de las personas con discapacidad visual, o de repente se proyectaba la presentación y ya no se lograba ver al intérprete que estaba realizando este proceso de interpretación en tiempo real, entre otros aspectos, ¿verdad? El acceso a internet, muchas personas residen en el interior del país, en lugares remotos, donde el servicio de internet no cubre estas áreas. Le explicaba el equipo tecnológico, el gobierno ha hecho un esfuerzo por dotar de estas herramientas, computadoras, pero las personas que ya eran graduadas de años anteriores no han tenido acceso a este tipo de ayuda, ¿verdad? Esto también interfiere en este proceso virtual. Sin embargo, hay también un porcentaje de la población con discapacidad que prefiere acceder a una carrera en la modalidad distancia, por lo que explicábamos anteriormente, que se le facilita el no tener que movilizarse y el tener que costear un transporte privado. En este caso es mejor para ciertos tipos de discapacidad, depende de las particularidades, pero sí es un avance importante. Conversábamos antes de dar inicio a esta sesión con la licenciada Edelmira, que para el periodo de la pandemia hubo deserción, por lo que estaba explicando, ¿verdad? Es la falta de conocimiento también en el uso de las plataformas, pero en el caso de la modalidad de distancia ha incrementado la población. Las personas ahora ven una oportunidad en esta modalidad. Y eso es importante, ¿verdad? Porque también debe existir el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos, también de los conocidos. Y pues tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Que existe una unidad que brinda atención a estudiantes con discapacidad, pero además de lo que nos ha explicado un poco de lo que realizan ustedes, ¿qué otros servicios ofrecen ustedes a los estudiantes que se abocan a la unidad? Se creó una sala de internet para el uso exclusivo de estudiantes con discapacidad. Todos nuestros equipos cuentan con lectores de pantalla para el uso de personas con discapacidad visual. En este caso nosotros utilizamos el programa YAUS y el NVDA. Ya explicábamos la conversión de textos a formatos accesibles. Nosotros utilizamos ciertos programas. Utilizamos el programa AVI, el D-Speech, para entregarle esa separata que se le entrega en tinta al estudiante o en formato de imagen, ya sea en un formato de audio MP3 o Word, depende de lo que el estudiante requiere, de acuerdo a lo que hablábamos, ¿verdad? Las ayudas técnicas que ellos tienen. Sí. Licenciada, estaba viendo que dentro de la modalidad de línea y a distancia hay, mencionamos que son 25 estudiantes con discapacidad y
entre ellos predomina la cantidad que utilizan silla de ruedas, son 8. Y es ahí cuando usted mencionaba que ha incrementado la matrícula en esta modalidad, porque si utilizan silla de ruedas, venir a clases presenciales se les dificulta mucho más, hay que los familiares que los vengan a dejar, a llevar, que los esperen. Y en cambio en la modalidad en línea, pues desde donde ellos tengan internet se pueden conectar con sus tutorías y descargar el material bibliográfico. Así es, también hay otras razones. Por ejemplo, algunas personas que laboran ven también una oportunidad en esa modalidad, ¿verdad? Porque se les da la oportunidad de realizar actividades en línea y creo que los fines de semana se presentan acá algunas tutorías, Sí, en periodo pero para normal, ellos es una ventaja el acceder a esta modalidad a distancia, sí, pero no solamente las personas con usuarias de silla de ruedas, sino otros tipos de discapacidad sí. que tienen esta limitación en la movilidad motora, problemas del habla y del lenguaje, entre otras deficiencias. Uh-huh. Ok, para ir casi finalizando, pero aquí me dicen que hay una pregunta, dice en Facebook, dice si se asigna en el caso de una persona sorda, me imagino que un intérprete. Sí, ¿cuál es el ya proceso? mencionábamos que se asigna desde el momento que la persona realiza el proceso de ingreso universitario, cuando se registra, luego que la persona obtiene su cupo dentro de la universidad, se le asigna desde el primer año hasta que la persona se gradúa. Nuestra universidad es la única que asume el costo total del pago de honorarios de los intérpretes de lengua de señas, a diferencia de otras instituciones privadas, ¿verdad? Que cada persona sorda tiene que costear estos honorarios. Uh-huh. Ese es uno de los servicios que explicamos. Hay una serie de servicios que brindamos: acompañamiento en la gestión de becas remuneradas, algunas ayudas técnicas como sillas de ruedas, bastones, muletas, entre otras cuestiones que no son tanto académicas, pero que la persona requiere, porque las personas con discapacidad son más pobres que el promedio normal. De los convenios que usted mencionaba, por ejemplo, en el caso de Jaime Segura de Suchitoto, que él se movilizaba o se moviliza por medio de su cuadrimoto. Entonces eso le facilita porque no todos los transportes públicos están en la disposición que haya alguien de ayudarle a subirlo al autobús. Uh-huh. Entonces en el caso de él, la cuadrimoto se le había arruinado y andaba viendo de cómo se le podía gestionar apoyo para que él pudiera reparar su vehículo, ¿verdad? Sí, le vamos a dar seguimiento al caso para brindarle el apoyo que él requiere. Y mencionar también, el año pasado se realizó una gestión para dotación de equipo. A través del INJUVE se dotó de tablet de gama media, en el caso de los estudiantes que cumplían con esos requisitos, ¿verdad?, que establece la Ley de Juventud, de 18 a 29 años, por ejemplo, estudiantes activos, y también se gestionaron computadoras para el caso de los de antiguo ingreso que no tenían ese recurso. Se va ya cortando el tiempo y tengo espacio ya para las últimas dos participaciones. Liga Delmira, me preguntan acá qué carreras puede estudiar en línea y a distancia un estudiante con discapacidad. Bueno, las carreras que se ofertan en esta modalidad a partir de este año fueron 9, que son ingeniería en desarrollo de software, que es la más reciente. Ya teníamos ingeniería de sistemas informáticos, ingeniería industrial, ingeniería agroindustrial, licenciatura en enseñanza de la matemática, que ya van enfocada a la docencia, licenciatura en enseñanza del inglés, licenciatura en enseñanza de las ciencias naturales y licenciatura en informática educativa, sin dejar atrás licenciatura en mercadeo internacional. Así que excelente. Todas esas son de las carreras que pueden optar por la modalidad en línea y a distancia. Licenciada Rosario Villalta, para ir finalizando ya con este podcast, si puede hacer una invitación a esos aspirantes o futuros aspirantes con discapacidad, pero que pues sus familiares, incluso sus conocidos o ellos mismos piensan que ellos no
no están para superarse académicamente, pero pues vemos todos los servicios que ofrecen ustedes. ¿Qué podría decirles para inspirarlos y que se puedan someter al proceso? Los motivamos a que continúen sus estudios de educación superior. Ya explicábamos, hemos cuantificado una población de 50 personas graduadas de nuestra institución con algún tipo de discapacidad que han destacado. En la mayoría se han graduado con un honorífico, que es un nivel difícil de obtener en nuestra institución, y que ellos han demostrado que siempre y cuando se derriben todas estas barreras de comunicación, de acceso, y se realicen todos los ajustes razonables, ellos pueden desempeñarse de la mejor manera. Actualmente tenemos población distribuida en casi todas las facultades, carreras de economía, ingeniería, medicina, ciencias y humanidades, agronomía, entre otras facultades a las que ellos pueden optar. Excelente. Y pedirle a los familiares, ¿verdad?, que apoyen a sus hijos, a sus hermanos, a continuar con los estudios de educación superior. No hay barreras, ¿verdad? No hay barreras. Debemos pues siempre buscar cada día superarse, y ya lo mencionaba usted, mencionaba el CUN honorífico, y desde acá, desde la coordinación, queremos felicitar a Luis Reyes. Él pues va a graduar con CUN honorífico, ya en unos minutos vamos a estar por ahí. Se va a graduar de la carrera de enseñanza de la matemática, así que desde acá les mandamos un gran saludo, un fraterno abrazo de todos nosotros. Sabemos de que para todos no es fácil el finalizar una carrera universitaria, y las personas con discapacidad tienen la opción de abocarse a ustedes como unidad, así que agradecemos mucho su presencia, licenciada. Pueden contactarnos, dejamos así es, el contacto. lo más fácil, ¿verdad? Busquen para en Facebook informarles. y también manténganse pendientes de nuestra página. Este día estuvimos hablando acerca de los estudiantes con discapacidad dentro de la Universidad de El Salvador, y nos estuvo acompañando la licenciada Rosario Villalta. Ella es de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad, que se creó desde el año 2014, y también tuvimos como intérprete a Sofía Humansor. Así que pues fue un gusto y un placer haber estado con ustedes en este episodio 2 de nuestro podcast. Los invitamos a que cada semana se mantengan pendientes, porque vamos a estar tocando muchos temas de interés universitario y también de interés nacional. Nuestra unidad siempre dando todo el esfuerzo en las áreas de las comunicaciones, y agradecemos también a cada uno de los compañeros de la producción que están ahí día con día esforzándose, y los invitamos a que estén pendientes de cada una de nuestras publicaciones. Yo soy Kevin Reyes y nos vemos en la próxima.